yo la verdad no tengo pues ningún problema con alguna de ambas opciones. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Jan González, soy parte del equipo de adjudicación de la Copa de Discursos de esta edición. También fui parte del equipo de adjudicación de la edición pasada. He sido vicejefa del Mundial de Debate Universitario en categoría de discursos del presente año. Y pues el día de hoy les voy a dar un taller en relación a la organicidad en la adjudicación, cómo adjudicar un discurso de manera integrada. Si es que en algún momento se me corta o no se entiende algo, por favor avísenme. Quiero que este taller sea lo más productivo y lo más, pues, útil para todas las personas aquí presentes, especialmente las personas que van a ser personas juezas durante el torneo. Vamos a hacer un índice de contenidos para poder entender un poco qué vamos a ver en el taller. Primero, vamos a ver todo lo que tiene que ver con los pilares y elementos del discurso. Lo segundo, vamos a ver la conexión entre pilares y elementos. Lo tercero, cómo evaluar si es que un discurso cumple o no con los criterios. Y lo cuarto, la ponderación de las fallas que pueden existir dentro de un discurso, puesto que ningún discurso es perfecto. Entonces, vamos a empezar con los pilares del discurso. Aquí tenemos tres principales, como se darán cuenta en la pantalla. Tenemos en primer lugar, bueno, sin un orden en particular, pero para enumerarlo, tenemos la creatividad, en segundo lugar la emocionalidad y en tercer lugar la tingencia. De cierto modo, el hecho de que en esta imagen los pilares estén del mismo tamaño y de la misma cantidad de letra y los mismos colores, significa que los pilares no tienen como tal una ponderación a que uno tiene que ser mejor, como que uno tiene que ser evaluado de forma diferenciada a la otra, en el sentido que un pilar importa más que otro. Es decir, los pilares deben evaluarse de una forma simétrica. No existe un pilar el cual sea más importante que otro a la hora de evaluar el discurso. Primero vamos a ver un repaso de qué son los pilares y próximamente veremos cómo es que a la hora de evaluar el discurso, cómo tenemos que considerar estos pequeños detalles en cuenta. Vayamos primero con el tema de la tingencia. La tingencia, a mi parecer, es el pilar que más fácil como puedes identificar si es que está correctamente o incorrectamente cumplido hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque son cosas que son un poco más objetivas. Por ejemplo, tenemos que considerar en primer lugar las instrucciones de la dinámica y en segundo lugar el objetivo del discurso y su coherencia con el objetivo de la dinámica. Vamos a ser bastante claros aquí. Cuando tenemos una dinámica, la dinámica está planteada por parte del equipo de adjudicación, no para que simplemente las personas disfruten de la ronda, lo cual sí es un objetivo que tenemos como adju, que les guste la ronda. Sin embargo, no es el único, sino que cada ronda plantea un objetivo distinto. Una ronda, por ejemplo, contextual, que es decir, que la dinámica te lleva a un contexto particular y tú tienes que actuar con base en ese contexto, tiene un objetivo distinto a una ronda en la cual, por ejemplo, tienes que ver o escuchar tienes que ver algo o escuchar un sonido e interpretar con base en estas sensaciones de la vista, del oído, qué es lo que estás haciendo y con eso dar un discurso. Es decir, son objetivos distintos por cada dinámica. En una dinámica puede haber una narración, en otra dinámica, por ejemplo, puede haber una descripción, en otra puede haber, por ejemplo, no sé, como que inventar una historia, contar un cuento. Pueden haber distintos objetivos dentro de cada dinámica y dentro de cada discurso, este objetivo puede variar con base en la temática. Es decir, la temática lo que hace es que con base en el objetivo general de toda la ronda que todas las personas participantes deben cumplir, la temática es esta parte específica, que es lo que a ti particularmente te toca y a lo que tú tienes que ceñirte. Es decir, es la parte más específica de lo que el equipo de adjudicación quiere en tu discurso, porque es lo que te está asignando como parte del mismo. Sí o sí debes seguir tu temática. Y eso es algo en lo cual las personas discursistas pues tienen claro a la hora de pues dar su discurso. Entonces, la primera parte de la tingencia se resume en estos dos primeros puntos, que es seguir las instrucciones de la dinámica y que el objetivo de tu discurso tenga coherencia con el objetivo de la dinámica. Es decir, si es que la dinámica me dice que debo narrar una historia con base en, por ejemplo, cómo yo percibo que huele una flor, la forma en la cual yo soy atingente
considerando estos dos primeros puntos es, uno, ¿estoy narrando una historia? Sí, no, pues ahí es donde el panel tiene que evaluar si es que narras una historia. Lo segundo, esta historia tiene relación al olor de la flor que, pues, por ejemplo, se ha asignado a la persona, sí, no, o qué es lo que está pasando en ese aspecto. Entonces, por eso es que digo que esta parte de la tingencia es como que una de las partes que termina siendo menos complejas de identificar cuando empezamos a evaluar los discursos dentro de la categoría. O sea, cuando empezamos a ser personas juezas dentro de la categoría y estamos como iniciando a identificar todo lo que tiene que ver con pilares y elementos. Lo tercero, que también es parte de la tingencia, con esto también pues quiero recordarles que todo esto tiene base en el manual para discursistas y juezas de SEMUDE en la categoría de discursos, entonces cualquier cosa lo pueden consultar dentro de ese manual. Y el manual también especifica ese tercer punto que es muy importante, el cual es la interacción con con la dinámica y temática con base en los elementos. Es decir, cómo es que tú, con base en elementos que vamos ahora a detallar y luego regresaremos a esta slide para poder tener pues ya una visión un poco más grande de las cosas, cómo es que tú, con base en elementos, puedes como llegar a generar lo que la dinámica quiere. Esto particularmente es muy importante de considerar en ciertos escenarios donde la tingencia no se basa en algo objetivo, sino en algo más subjetivo. Objetividad, o hasta cierto punto objetividad, porque igual los discursos son subjetivos, objetividad o la mayor aproximación puede ser, tenías que narrar y tú describiste, no estás siendo tingente. Tenías que narrar y narraste, pues está siendo tingente en ese punto. Entonces, ahí tenemos una parte más objetiva. Sin embargo, a veces las dinámicas, por ejemplo, te piden transmitir emociones. Entonces, por eso es que es importante que también tengamos en consideración los elementos con base en el pilar de la emocionalidad que ahora vamos a ver. Mejor lo vemos ahorita para, pues, ya como tener todo claro. ¿Qué es la emocionalidad? La emocionalidad en este caso tiene un objetivo particular y es conectar con el panel con base en la dinámica y la temática asignadas. Es decir, tú a la hora de plantear tu discurso, no solo vas a cumplir con hacer un buen discurso en razón a que, pues, no sé, narración igual narraste, es como, sí, pero esa narración, por ejemplo, puede que no sea lo suficientemente efectiva si es que esa narración iba directamente, por ejemplo, a un público específico y tú no cumpliste con conectar con ese público específico. O, por ejemplo, esa narración, si es que es una narración de un cuento, a mí no me puede parecer entretenida porque no conectaste conmigo. Es decir, a la hora que tú realizas un discurso, no solo tienes la responsabilidad como persona discursista, que en tu ponencia eh, o sea, como persona discursista, que en tu ponencia cumples con la tingencia, sino que también logres conectar con el panel para que esta persona pueda entender lo que tú le quieres transmitir. Cada discurso tiene el objetivo de transmitir algo, pero ese algo no se transmite solo con el hecho de decirlo, sino que existen una serie de elementos que complementan a este decir las cosas que permiten que podamos generar, como dice aquí, las misiones del discurso y pues cumplirlas. La transmisión del mensaje, es decir, que si yo tengo un mensaje, por ejemplo, con un objetivo A, que este objetivo A se pueda cumplir no solo porque yo lo escucho, sino también porque yo lo percibo, porque yo puedo entenderlo de forma íntegra. Y lo segundo es el tema de generar empatía, es decir, yo puedo comprender las emociones que me quiere transmitir la persona discursista. Y para esto es muy importante, personas juezas, considerar lo siguiente, y es el rol de la receptora empática. Si es que van al manual de Semude, la receptora empática es una figura que nosotros como personas juezas debemos adoptar a la hora de evaluar un discurso. Es decir, tú debes adoptar una posición en la cual, por ejemplo, por más que tú no seas de la misma por ejemplo, del mismo lugar de la persona discursista. No seas, por ejemplo, una persona cercana a la persona discursista, no la conozcas de nada, ni siquiera, por ejemplo, compartan nacionalidad o compartan algún tipo de característica común, tengas la capacidad
de poder dejar atrás cualquier tipo de sesgo y poder tener disposición a escuchar a la persona que te está hablando. Es decir, tener disposición a escuchar a la persona discursista. Con base en este rol es que nosotros tenemos la capacidad de poder juzgar los discursos. Porque, por ejemplo, si es que me están tratando de transmitir una emoción con base, pónganse, en una experiencia personal que se está empleando y yo estoy muy cerrada a que esas experiencias personales no son lo suficientemente, por ejemplo, meritorias de poder tener esa carga emocional. Yo no estoy cumpliendo con el rol de la receptora empática, porque yo me estoy cerrando a que lo que yo pienso y a lo que yo siento es lo que más importa. ¿Cómo sí cumpliría el rol entonces? A que yo tenga la disposición a que si bien yo no conozco a esta persona y nunca le he hablado en mi vida, sin embargo me está contando algo de su experiencia personal de una forma en la cual me quiere transmitir esa emoción, yo debo estar dispuesta a poder escucharla y a poder reconocer o al menos intentar entender la emoción que se está queriendo transmitir. Ahora, igual hay que recordar que el hecho de que yo tenga la intención de poder entender a la persona no significa que la evaluación deba estar sesgada. Es decir, si es que la persona tiene la intención de hacerme sentir algo y yo tengo la apertura a sentirlo, pero esta intención se queda como intención y en la ejecución no sale como debería, es decir, yo no conecto completamente con la persona porque no ha usado los elementos o los recursos necesarios para poder hacer que yo sienta, entonces lo tengo que, pues, autocompletarle a que la emocionalidad está correctamente cumplida, porque al final eh, no lo hizo bien en la ejecución. Entonces, por eso es muy importante diferenciar. Una cosa es tener apertura a la escucha, apertura al entendimiento, y otra cosa es como que por el hecho de que la persona tenga la intención de hacerlo, yo automáticamente deba como que confirmar que efectivamente lo hizo. No, el hecho de ser una persona receptora empática no significa que yo ahora tenga, pues, como que llenarle cosas a la persona discursista que no dijo, o sentir cosas que la persona discursista no me transmitió. Es la simple apertura a poder escuchar, a poder entender y a poder comprender lo que la persona discursista te quiere decir. Entonces, resumiendo, el rol de la receptora empática en la adjudicación de la emocionalidad es muy importante en razón a que nos permite poder conectar con el discurso y nos permite poder entender lo que nos quiere transmitir. La persona discursista tiene el deber de buscar estas dos cosas, transmisión y empatía, con base en su ponencia. Ahora, hagamos un recuento de cómo eso se vincula un poco con la tingencia. Noten cómo es que, entonces, si es que hay un discurso el cual tiene como punto principal que se transmite una emoción particular, es muy importante que tomemos en cuenta también el rol de la emoción, del pilar de la emocionalidad a la hora de evaluar la tingencia, porque son cosas las cuales no son excluyentes. En este caso, la transmisión y la empatía va muy ligado de la tingencia y por ende es importante evaluarlas como un conjunto. Igual profundizaremos en este punto más adelante. Vamos ahora con el pilar de la creatividad. El pilar de la creatividad hay que reconocer que es un pilar que por lo general es el más complicado a la hora de evaluarse. ¿Por qué? Porque la creatividad puede aparecer de literalmente 10.000 formas. Tú puedes ser creativo a partir de, no sé, como agarrar un recurso y poder emplearlo a tu favor dentro de la ponencia. Puedes ser creativo a la hora de, por ejemplo, emplear un elemento que sea disruptivo y que genere como que algo particularmente novedoso dentro de la ponencia. Entonces, hay muchas formas en las cuales un discurso puede ser creativo. Para poder reducir ese margen de subjetividad, dentro de la categoría tenemos dos puntos importantes a considerar en el cumplimiento de la creatividad. El primero tiene que ver con la originalidad y es la coherencia entre la temática y la intención discursiva. Es decir, debemos reconocer dentro de los discursos que debe existir una coherencia particular entre lo que la temática y la dinámica te está proponiendo, es decir, esto que veíamos antes de la tingencia, también debemos considerar la creatividad. Pero segundo, y aquí añadimos el plus, una cosa es lo que el papel o lo que el equipo de adjudicación
quiere que la persona discursista diga, pero otra cosa es lo que la persona discursista plantea como la intención de su discurso. Son dos cosas distintas. Una sencilla razón, una la formula el equipo de adjudicación, la otra lo está haciendo la persona discursista. Entonces, estos dos objetivos particulares deben estar correctamente conectados. Ahora, ¿cómo los conecto? O sea, la creatividad es simplemente ver que estén conectados. No, existen formas particulares en las cuales uno puede conectarlos y tiene relación con cómo es que uno como agarra la dinámica, la hace suya y puede transmitir las cosas correctamente. Por ejemplo, si es que yo uso algún fragmento de, por ejemplo, mi vida y anécdotas de mi vida que puedan complementar a que ya no simplemente es un tema X que una persona que yo no conozco del equipo de adjudicación planteó, sino que es un tema del cual yo tengo la capacidad de poder moldear a mi persona, a mi ponencia, a mis intenciones y a lo que quiero hacer dentro de la dinámica. Bueno, dentro del discurso con base en la dinámica. Entonces, la originalidad tiene relación en estas cosas que cada persona emplea para poder hacer el discurso, por decirlo así, propio o un discurso, pues que al final, valga la redundancia, sea original y se diferencie del resto. Lo segundo tiene que ver con el tema de la memorabilidad, que es emplear distintos elementos con el fin de realizar una impresión fuerte o no esperada. Por ejemplo, si es que existe una dinámica en la cual, eh, no sé, como que tiene el objetivo de que tú narres una historia y nosotros tenemos, por ejemplo, la concepción de que la narración por lo general, como suele tener ciertas partes, como con un inicio, un nudo, un desarrollo y un desenlace, por ejemplo, esas partes de las historias, si es que llega una persona discursista y rompe un poco con esa estructura clásica de la narración, pero logra completar la narración y logra transmitirme las cosas que desea transmitirme. Aquí tenemos una correcta forma de el cumplimiento de la memorabilidad. ¿Por qué? Porque uno destaca más, por ejemplo, que una persona discursista siga un patrón extraño, pero que funciona y que te deja enganchado con el discurso, a una persona que pues habla, cumple con su objetivo, sí, probablemente me transmite cosas, pero probablemente yo salga de la ronda, vaya a la deliberación y no me acuerde tanto del discurso y tenga que revisar mis notas. Si es que, entonces, si es que una persona logra generar un gran impacto en la receptora empática con base en el uso de como cualquier elemento o recurso que se considere importante para la temática y para la dinámica, esto se considera dentro del criterio de la memorabilidad. Quiero ser ahora clara en lo siguiente, y es el uso de recursos externos dentro de los discursos. ¿Qué pasa? Y es que hubo un tiempo en el cual se premiaba mucho la creatividad por, por ejemplo, usar recursos externos como, no sé, si es que yo tengo que hablar que soy parte de una juguetería, agarrar juguetes de mi cuarto y empezar a usarlos para mi discurso. O, por ejemplo, si tengo que hablar de que soy una profesora, agarro una cartuchera, agarro algo más y empiezo a dar mi discurso. Si bien esto puede complementar la creatividad, porque estoy empleando cosas que son originales, que son parte mía, que pueden hasta cierto punto ayudarme a romper un poco con este parámetro de lo normal y hacer mi discurso memorable, evaluemos un poco los criterios en relación a la justicia. ¿Qué tan justo es darle mayor prioridad de puntaje a una persona la cual trajo un elemento externo y otra persona que no lo trajo debería recibir menos puntaje? O sea, ¿por qué debería premiar más esto si al final el equipo de adjudicación ni la persona que está discursando controlan si es que tú estás, por ejemplo, en un espacio al alcance de estos elementos o si siquiera los tienes? Es muy distinto que, por ejemplo, tú hables de un policía y que un policía, por ejemplo, tiene las esposas, tiene el uniforme, de dónde lo vas a conseguir, a que hables de un profesor, que es mucho más, que es menos complicado para la persona conseguir recursos como, no sé, lapiceros, cuadernos, para poder interpretarlo con recursos adicionales que la dinámica no te está exigiendo. Entonces, si es que reconocemos que tenemos estos puntos particulares, es importante que
como seamos muy cautelosos de evaluar estos recursos en la creatividad, siempre y cuando estén empleados con un propósito para el discurso. Por ejemplo, si es que yo agarro una cartuchera porque voy a ser una profesora o una estudiante y solo la tengo en la mano y no la empleo para nada en mi discurso, y si yo la quitara mi discurso sería exactamente igual y no cambiaría nada de la evaluación, entonces el recurso está por las puras. Por el simple hecho de traer el recurso no debería recibir más puntaje por ser creativa. En cambio, si es que yo uso la cartuchera, pero la abro, interactúo con los lapiceros y uso los lapiceros como parte de mi discurso, ahí sí hay un propósito a la hora de traer el recurso. Entonces, si bien no vamos a decir que es extremadamente superior a un discurso que no tiene un recurso adicional, sí puede sumarse puntos de creatividad por el hecho de haber traído el recurso y emplearlo con un propósito, no por el simple hecho de que existe. Esto es lo más importante en relación a la creatividad y en relación a la inteligencia y la emocionalidad. Entonces, vamos ahora a ver los elementos del discurso. Recuerden que si es que creen que estoy yendo muy rápido o hay algún problema, me pueden hacer como que la acotación y yo sin ningún problema puedo volver a explicarlo o resolver alguna duda. Vamos a evaluar los elementos del discurso ahora, al menos dar un repaso un poco más íntegro, un poco más allá de lo que el manual te dice, para poder entender de forma más completa estos elementos. En primer lugar, hablemos de los elementos de guión. Bueno, creo que ya vieron que son 4 como tipos de elementos. Vamos primero con los elementos de guión, entonces. Los elementos de guión se pueden dividir en dos, o bueno, se dividen en dos con base en el manual. El primero es la estructura y el segundo es la secuencia lógica. ¿A qué nos referimos con elementos de guión? Es, pues, el discurso como tal, como por decirlo así, si es que el discurso lo pasáramos a un texto, ¿cómo sería este texto? Prácticamente sería eso, evaluar netamente el contenido más allá de la forma de lo que se está diciendo. El primero tiene que ver con el tema de la estructura. Y seamos claros aquí, la estructura, los discursos no deben seguir una estructura fija. Es decir, si es que hay una narración, como decía anteriormente, no es que tenga que seguir la clásica estructura de inicio, nudo y desenlace, sino que pueden variar este tipo de cosas. Por ejemplo, empezar desde el desenlace y luego como que empezar, no sé, llegar al inicio o hacer un mix de las cosas. Eso por ninguna razón debería ser algo lo cual sea penalizado. Las estructuras son libres. Sin embargo, ¿qué es lo que sí debe evaluarse dentro de la estructura? Es que las estructuras deben ser entendibles. Si es que esta persona que me está narrando una historia no le estoy entendiendo en qué va su discurso, porque la estructura es rara y tan rara que a mí se me hace muy difícil poder evaluarla, entonces ahí es donde estamos fallando en estructura. La estructura entonces no significa que debas limitarte a una forma específica de dar un discurso, sino que debes tener la capacidad de poder entender el discurso, sea cual sea la forma en la cual éste está siendo ejecutado. Es decir, la estructura más que nada que puedas entenderlo. Y la secuencia lógica también, pero es desde una forma ya no de cómo está ordenado, sino de como tal el contenido. Es decir, el hecho de que tengamos una competencia de discursos no significa que todo tenga que ser solo forma, sino que también el fondo y el contenido son muy importantes. ¿En qué sentido? En que el discurso debe tener una secuencia lógica. No voy a llegar, por ejemplo, a contradicciones extrañas si es que pueden perjudicar como fuertemente el entendimiento de mi discurso, si, a menos que, pues claro, esto esté empleado como parte de un recurso retórico para la ponencia, eh, pues si es que al final hay contradicciones o hay cosas que no cuadran, que pues uno sabe cuando las cosas no cuadran porque tenemos criterio a la hora de evaluar, entonces aquí es donde tenemos problemas con la secuencia lógica. Si pasamos, por ejemplo, de un punto A un punto B, luego a C, luego a D, luego otra vez a B, pero luego a C y luego a ver, eso es un mix medio raro que impide que haya una secuencia lógica coherente con la dinámica y coherente con la temática. Ahora, hagamos la diferenciación importante. Los elementos de guión tienen que adaptarse a la dinámica y a la temática. Es decir, si es que la dinámica o la temática
no te están sometiendo a una estructura particular o si es que te dan la suficiente libertad para que tú puedas manejar esos elementos de guión de forma, no sé, suficiente, íntegra, como tú prefieras, para los discursistas, entonces tú como persona jueza no deberías limitar o condicionar a la discursista a que debe hacer un tipo de discurso. Debes ser capaz de que los elementos de guión sean adaptables a la dinámica y de evaluarlos de esa forma y simplemente limitarte a que los elementos de guión como que procuren el entendimiento con base en estos dos puntos. Es decir, los elementos de guión no deben condicionar a la persona discursista a limitar su libertad de forma. Lo que deben hacer, y de fondo, lo que deben hacer es permitirte evaluar si es que efectivamente el discurso está siendo bien ejecutado a nivel lógico y a nivel estructural. Esto va en relación a los elementos de guión. Vamos ahora con los elementos, bueno, se repitió, pero estos deberían ser prácticamente lo que conocemos como los elementos verbales. Los elementos verbales, que voy a cambiar la PPT ahí después, para la hora que se las pase, tienen que ver con específicamente 5 puntos. Al final es como los elementos que más cosas tienen. Son las imágenes mentales, es decir, cuando tú dentro de tu ponencia empiezas a describir o hablar de ciertas cosas que te permiten a ti darte una imagen dentro de tu cabeza, imaginarte lo que está pasando, lo que te está queriendo contar y transmitir la persona discursista, el vocabulario, que se resume a qué palabras empleas, pero más allá de decir si debes emplear un tipo específico de palabras, es si es que este uso de las palabras tiene coherencia con lo que la dinámica te pide. Por ejemplo, si la dinámica me pide interpretar a una persona, no sé, eh, a una persona, por ejemplo, que tiene altos reconocimientos, altos estudios, no, probablemente usar jergas que son muy informales, no sea algo lo que quería usar para ese contexto del cual me está planteando la temática. Entonces, el vocabulario es contextual con base en lo que la dinámica te pide y en lo que la temática también te pide. Por ejemplo, si es que la temática me sitúa en un contexto, por ejemplo, en el cual estoy en un mercado, tal vez hablar, por ejemplo, como que extremadamente refinado o con un léxico súper amplio y con palabras complejas, probablemente no, pues, el discurso funcione en ese contexto. Y lo siguiente, el hecho de que tú, por ejemplo, en una dinámica libre en la cual no te sometan a un contexto, uses jergas o uses, por ejemplo, eh, no sé, algún tipo de palabra que demuestra que tienes un amplio léxico, esto no debería afectar. Es decir, no debería afectar tu evaluación. Si es que tú estás como que expresándote con las palabras que quieras, esto debe estar como bien, como que correctamente aceptado por la persona jueza, siempre y cuando el vocabulario tampoco impida el entendimiento. Por ejemplo, si es que yo voy a usar la palabra entelequia a la hora de hablar dentro de mi discurso, si es que esta palabra no era necesaria para el discurso y está impidiendo que yo como persona jueza pueda evaluar tu discurso, entonces ahí es donde tenemos una falla en el vocabulario. Las personas juezas entonces deben ver el tema del vocabulario como algo que sí es importante, pero que también debe evaluar el entendimiento, que adicionalmente debe evaluar que las palabras que empleas procuren el entendimiento de tu discurso. Luego tenemos las famosísimas figuras retóricas, que para las personas que lleven pues algún tipo de curso de oratoria o les conozcan del colegio, yo los conozco del colegio, em, pues son más que nada estos recursos retóricos, cosas como, no sé, eh, hacer silencios particulares o imitar sonidos, los cuales pertenecen a seres inanimados o seres animados como animales o como seres inanimados el agua, no sé, la lluvia, entre otros, o por ejemplo el hecho de cambiar el orden de las palabras para poder generar como que esta belleza dentro de lo que digo, en el sentido de forma, son algunas de las figuras retóricas que se pueden emplear dentro del discurso. No quiero dar todo el listado porque no me parece que sea algo necesario,
en este momento para este taller. Sin embargo, sí sería importante que lo revisen. Lo siguiente tiene que ver con los sonidos. Creo que no hay mucha explicación que darle a los sonidos. Creo que como se sobreentiende bastante bien. Entonces sí quisiera pasar al tema de la apropiación del tema. Y es que la apropiación del tema la tenemos que identificar como que a través de las palabras que estamos dando y a través del discurso que estamos planteando hacia la receptora empática como personas discursistas, que tanto este discurso se siente a que es mío y no a que es un discurso que cualquier otra persona o que incluso una guía, por ejemplo, podría hacer. Nosotros como persona jueza debemos tener la capacidad de evaluar la apropiación del tema de distintas formas. Es decir, no hay una sola forma en la cual tengamos que apropiarnos de un tema particular, sino que la apropiación del tema puede ser como que, a ver, deme un segundo, y ahora sí, puede ser cumplida de distintas maneras, siempre y cuando se note esta conexión entre lo que se dice y entre lo que la persona discursista está transmitiendo. Por ejemplo, es muy distinto a que yo, por ejemplo, empiece a contar una historia triste, así como estoy hablando ahorita, u otra cosa es que yo, como parte de mi apropiación del tema, lo que hago es emplear distintas cosas como las que evaluamos en creatividad, como experiencias mías del pasado o, por ejemplo, algún tipo de referencia hacia algo que también me compete a mí como persona y empiece, por ejemplo, a hacer cualquier tipo de señal o empiece a hacer mi voz más triste, cosas en relación a agarrar lo que me está pidiendo la dinámica y hacerlo mío. Como se habrán dado cuenta con este ejemplo, hay muchas formas de poder hacerlo. Entonces, aquí lo más importante es checar que se haga, que tengamos la capacidad de poder identificar como personas jueces que la persona discursista me está dando genuinamente su discurso, no me está simplemente hablando, me está transmitiendo algo particular. Ahora, los elementos, otra vez se repitió el tema de elementos de guión, una disculpa, deberían ser elementos paraverbales, lo voy a cambiar, lo prometo. El tema en relación a los elementos paraverbales tiene que ver con específicamente el tema de la voz. Y aquí hay que ser bastante claros con los temas de las voces. No significa, por ejemplo, a nivel de tema de voz, a que tú tengas, por ejemplo, una voz más grave, una voz más aguda, y cómo eso te puede ayudar a que, por ejemplo, si estás interpretando a una niña pequeña, que tengas una voz aguda, no significa que te vaya a dar más puntaje a una persona que tenga una voz grave, o por ejemplo, si tienes que imitar a un sargento, el hecho de que tengas una voz grave no va a hacer que tengas más puntaje que una persona que tiene una voz aguda. Entonces, las personas juezas, ¿cómo evaluamos la voz? La voz se evalúa con base en los tonos de la voz. Es decir, yo, por ejemplo, puedo tener una intención distinta o un objetivo distinto cuando les hablo muy alto. Ahorita les estoy hablando alto porque quiero que me escuchen, porque quiero ser clara, porque quiero que me entiendan. Sin embargo, si es que yo empiezo a hablar más bajo, si es que yo empiezo a calmarme con, por ejemplo, qué tan rápido hablo, qué tan claro hablo, si tal vez estoy hablando de una forma menos entendible, estos matices de la voz son lo que tenemos que evaluar como personas juezas. Y los matices, justo como decía antes, no están por las puras. Los matices existen con un objetivo particular. Como personas juezas, en esta parte de los elementos debemos ser capaces primero de reconocer los matices y luego cuando veamos la integración de todo lo que estamos viendo ahorita, como que la teoría principal, ahí es donde vamos a entender cómo es que esto se evalúa en su conjunto. Pero por ahora quedémonos con matices. Vamos ahora sí con los elementos no verbales. Esta vez sí puse el título. Tiene que ver con dos puntos. El primero tiene que ver con el uso del cuerpo y segundo con el manejo escénico. Ambos no son muy excluyentes uno del otro. En realidad, en ningún elemento de estas partecitas son excluyentes unas de las otras. Sin embargo, aquí sí quiero ser bastante clara porque creo que la evaluación puede variar con base en dos aspectos. La primera, si te encuentras en modalidad presencial o virtual, y la segunda, el espacio en el cual te encuentras. Creo que en presencial no vale la pena ahorita hablarlo porque creo que la evaluación de los elementos no verbales como tu cuerpo y el manejo escénico es un poco más claro. Hablemos específicamente de cuando tenemos una cámara y tenemos que emplear la cámara para hacer el discurso. Por ejemplo, yo en este momento me encuentro en un salón, es un cubículo de la universidad, y tengo
un montón de espacio. Literalmente podría pararme acá y caminar por un montón de lados dentro del salón para poder hacer un discurso. Sin embargo, hay personas que, por ejemplo, por cuestiones random de la vida que no podemos controlar, están así porque están en un espacio cerrado. O, por ejemplo, están, no sé, como que solo que se ve de acá para acá desde el celular, porque no se encuentran, por ejemplo, con la comodidad suficiente para poder tener como que su celular ahí bien parado, mover las manos como de forma libre porque tienen que sujetar su celular. O, por ejemplo, hay veces hay personas que hay mucha gente a su alrededor, entonces deben limitarse a sentarse o a quedarse en un lugar de forma estática. Entonces, si reconocemos que tenemos distintas circunstancias para cada persona discursista, es muy importante que como personas juezas no condicionemos a la persona discursista a moverse o a expresarse no verbalmente de una sola forma. Debemos ser muy considerados con que existen circunstancias que las personas discursistas no pueden controlar dentro de la ronda. Es decir, yo no puedo controlar que justo en este momento se me presentó un percance o que justo en este momento para esta ronda yo no me encuentro en mi casa o no me encuentro o mi casa no tiene el espacio suficiente para yo pararme y dar un discurso con las manos libres. Entonces, lo que debemos hacer es, con base en cómo la persona discursista se está presentando, es decir, que si es que está sentada, incluso si es que saben ustedes, estoy en un salón abierto, si es que está sentada la persona discursista y les está hablando de esta forma, debemos limitarnos a poder evaluar primero cuáles son las posibilidades de la discursista para poder manejar su espacio y mover su cuerpo de forma libre. Y lo segundo, cómo esta movilidad lo complementa y apoya la transmisión del mensaje y el cumplimiento de los pilares. Es decir, si es que la persona discursista se encuentra de una forma particular, debemos evaluar la capacidad de movimiento que tiene la persona discursista y cómo los movimientos que efectivamente realiza están complementando al discurso. Por ejemplo, pongamos mi ejemplo. Estoy en este espacio. Yo tengo capacidad de mover las manos, tengo capacidad de mover la cara, de acercarme, de alejarme, de poner un lado, de ponerme otro lado. Si yo me quedo así, literalmente, sin mover ningún brazo, solo moviendo la cara, y literalmente incluso sin mover mucho los gestos faciales, entonces ahí es donde tenemos un problema, porque yo sí tengo la capacidad de poder moverme de una forma mucho más libre, cuento con espacio, nadie está a mi alrededor, puedo hacer así los brazos. Entonces, ahí sí tenemos la capacidad de poder evaluar a que, por ejemplo, incluso si ni siquiera moví la cara y tengo la capacidad de moverme libremente porque en algún momento lo hice en el discurso, pero no lo continúo haciendo de forma coherente con lo que digo, aquí es donde el cumplimiento de los elementos no verbales se está haciendo, como que la evaluación se está haciendo de forma correcta porque estoy considerando las circunstancias de la persona discursista, las capacidades de ese momento de la persona discursista para poder efectuar algún tipo de movimiento y cómo estos movimientos están influyendo en su discurso. Ahora, supongamos que yo no tengo movilidad en mis manos, pero al menos estoy moviendo muchísimo la cara con gestos, lo muevo de un lado para otro, me acerco, me alejo, porque es parte de mi discurso y tiene coherencia con lo que quiero transmitir. Aquí sí es mucho mejor el cumplimiento de los criterios y yo y del criterio de los elementos no verbales y tengo como persona jueza que reconocer estos esfuerzos y cómo estos apoyan a el cumplimiento del objetivo de la ponencia. Entonces, espero que haya quedado clara esta parte de los elementos no verbales. Me parece importante hacer este tipo de aclaraciones porque muchas veces puede como ocurrir que evaluamos a una persona mejor que a otra por elementos que no podemos controlar y esto rompe con la justicia que también buscamos a la hora de evaluar el discurso. Ahora, sé que hemos tardado como unos 40 minutos en explicar estas cosas, sin embargo, sí me parece importante hacer un reconocimiento general de los pilares y de los elementos para poder llegar a estos puntos, que si ustedes no lo tienen claro, entonces no sirve de nada que les diga la parte más importante del taller, que es la conexión y la evaluación como tal. Veamos este gráfico, que es parte de lo que está en el manual de personas discursistas y juezas de CEMUDE 2023. Tenemos criterios que se dividen en pilares y en elementos.
Y aquí tenemos todas las subdivisiones que acabamos de ver hace un momento. Aquí surge algo muy importante y es, ¿acaso se ve que los pilares son más importantes que los elementos? No. Ambos pilares y elementos son criterios de evaluación. Es decir, no podemos decir que los pilares son más importantes que los elementos o que los elementos son más importantes que los pilares, porque en el grado de jerarquía de evaluación están en el mismo nivel con base en este gráfico que literalmente he sacado captura del manual. Y siguiente, si se dan cuenta, los elementos tampoco tienen una jerarquía particular. Si los pilares están así ordenados, no es porque pues el espacio, pero si se dan cuenta, el color de cada, como elipse que están cerrando los pilares es del mismo color, significa que están literalmente en el mismo nivel. No hay un pilar más importante que el otro. Si una persona cumplió bien la tingencia, pero no cumplió de manera correcta la emocionalidad, y otra persona cumplió la emocionalidad, pero no de manera correcta la tingencia, no deberíamos evaluar a una persona mejor que la otra si es que cada una tuvo errores en la misma proporción en distintos pilares. Siempre se cae cuando una persona empieza dentro de juzgar discursos, se cae en el clásico error de decir, ah, como la persona no cumple con la tingencia, el discurso como tal ya es un mal discurso. Falso. El discurso no solo tiene contenido, el discurso no solo tiene ese objetivo particular, sino que también tiene otra serie de cosas como elementos, creatividad, emocionalidad, que también son importantes de evaluar. Si el discurso no cumplió correctamente con la tingencia, pero literalmente era un discurso triste y me hizo llorar, la emocionalidad ha sido increíble porque ha causado un gran efecto. Un pilar no es más importante que otro, un elemento no es más importante que otro. Es importante que a la hora de que evaluemos un discurso, recordemos este gráfico a nivel de jerarquía, porque aquí lo que nos muestra es que no hay una jerarquía particular de las cosas, sino que simplemente una distribución. Los criterios están en el mismo peso, los pilares están en el mismo peso, la forma en la cual se distribuyen los pilares y los elementos tienen el mismo peso. Entonces, por eso es muy importante reconocer esto en el inicio, porque a veces tenemos como que estos problemas a la hora de conectar los elementos y los pilares. Muchas veces pensamos que los pilares son lo más importante y los elementos son un complemento chiquito. Otras veces se piensa que los elementos es lo que mueve el discurso y los pilares son como que esto que te ayuda, así como para evaluar. Falso. Los pilares y los elementos, ambos en conjunto, son igual de importantes, entonces debemos considerar esto a la hora de conectar todos. Y si se dan cuenta, tiene mucho sentido lo que acabamos de decir. La tingencia tiene momentos en los cuales se vincula fuertemente con la emocionalidad. La creatividad se vincula fuertemente con la apropiación del tema, se vincula fuertemente con la estructura. Si es que haces una estructura extraña pero que funciona, puede llegar a ser algo muy creativo. Si es que tienes imágenes mentales y un manejo escénico impecable, probablemente yo tenga un recuerdo sobre tu discurso y cumpla con ser un discurso memorable. Entonces, todos estos elementos y todos estos pilares constituyen al discurso como un todo. Un discurso no es, por ejemplo, solo pues, hablar y evaluar una cosa en particular. Si yo hablo así y no les transmito nada, igual tiene que evaluarse la emocionalidad ahí está fallando. Entonces, por eso es que debemos entender que el discurso es un todo. El discurso no es solo pilares, no es solo elementos, es literalmente la constitución de todo esto que acabamos de hablar. Ahora, vayamos al cumplimiento de los criterios y con esto vamos a ir cerrando con lo que es el taller para tampoco pasarnos de las 6 de la tarde. Ahora, yo he dividido en tres pasos que me parecen los más importantes a la hora de poder empezar con la evaluación de discursos. Igual como estos talleres son principalmente para personas que están empezando a adjudicar, entonces sí recomendaría que estas tres etapas las tengan muy presentes dentro del torneo o dentro de la competencia que vayan a adjudicar.
En primer lugar está la identificación de instrucciones y objetivos, que sería como 2/3 de la diligencia, porque ya veíamos que el tema de la transmisión compone este otro tercio. Sin embargo, hablemos específicamente de identificar instrucciones y objetivos. ¿Cuándo se hace esto? Antes de que empiecen las personas discursistas a hablar, porque cuando estamos todos en la sala general, escuchando cómo el equipo de adjudicación está como que explicando la ronda, ahí es donde nosotros debemos, como, no sé, si no nos queda claro, preguntamos o al menos identificar qué es lo que el equipo de adjudicación quiere con la dinámica, qué es lo que el equipo de adjudicación quiere escuchar del discurso y por ende qué es lo que yo como receptor empática debo evaluar, que es la parte, como les decía antes, como que la más objetiva a la hora de hacer una evaluación del discurso. Entonces, es muy importante que tengamos esta identificación de instrucciones y objetivos para que no lleguemos, pues, a la sala a escuchar un discurso del cual no sabemos de qué miércoles se está hablando. Entonces, es importante que también chequemos las temáticas para también poder identificar esta parte específica que decíamos de las cosas, de qué es lo que particularmente esta persona discursista tiene que hacer, que la diferencia del resto de personas discursistas. Entonces, es muy importante que hagamos esto. En segundo lugar, el entendimiento del discurso como un todo. Es decir, ver, como decíamos antes, las emociones que busca transmitir, la intención del discurso en cuanto a su mensaje, formas de transmisión de la ponencia, es decir, agrupar estos, tanto pilares como elementos y entender en un conjunto qué es lo que el discurso quiere. Y aquí vamos a hacer una diferenciación clara con el punto 3. Y es que una cosa es lo que el discurso quiere hacer y otra cosa es lo que efectivamente yo hago. Por ejemplo, si es que yo narro una historia triste, probablemente lo que yo quiera hacer es transmitirte a ti tristeza, es transmitirte a ti, por ejemplo, cierta melancolía o, por ejemplo, algún tipo de culpa porque yo te estoy dando algo, yo te estoy contando algo triste. La tristeza puede transmitir muchas cosas, pero imaginemos que están como que entre estas tres opciones. Si es que yo no cumplo correctamente con generar una empatía contigo y la emocionalidad está fallando por distintas razones, por ejemplo, por un mal uso de elementos paraverbales, por un mal uso de, por ejemplo, elementos de guión, entonces aquí es donde yo tengo que evaluar, ok, la discursista quería transmitirme la tristeza a tal punto probablemente de hacerme sentir culpable o melancólico, pero al final cuando terminó el discurso simplemente sentí un poco de pena. Entonces, aquí, si bien se está cumpliendo con la emocionalidad, no se está cumpliendo completamente, porque la discursista razonablemente quería como que transmitir una emoción de esta forma, sin embargo, no lo logra completamente, no lo logra completamente convencerte como receptora empática. En cambio, por ejemplo, si es que hay un discurso que me está, por ejemplo, narrando una historia y la narra, por ejemplo, muy bien el nivel de emocionalidad, pero el contenido no es suficientemente coherente con lo que la temática y la dinámica te está pidiendo, entonces probablemente el grado de cumplimiento de la emocionalidad sea muy bueno, pero el grado de cumplimiento de la tingencia no lo es. Por ejemplo, si la tingencia para poder funcionar tenía dos condiciones y cumplió con una, entonces está cumpliendo parcialmente la tingencia. Con esto que quiero decir, que es importante que en la evaluación del discurso, primero, evaluemos todo de forma conjunta en cuanto a criterios, en cuanto a criterios de pilares y elementos y podamos reconocer lo que el discurso quiere hacer y lo que el discurso efectivamente hace. En este efectivamente hace, no existe un blanco y un negro. O sea, no existe como que está bien o está mal. Hay grados de cumplimiento. Tú puedes cumplir parcialmente con un criterio, tú puedes cumplir completamente con un criterio. Por eso es que en la tabla EVA, como vieron en el taller anterior, tiene una explicación en relación a el discurso cumple parcialmente, el discurso cumple totalmente con las cosas, porque reconocemos que un discurso como tal no es como que bueno o malo, sino que, por ejemplo, puede ser muy bueno con ciertas fallas en algunos de los criterios, pero que no perjudican lo que esta persona quiere transmitir. O con
fallas rotundas en muchísimos de los elementos, de los criterios, los cuales impiden que yo como persona jueza pueda como entender y pueda enganchar con el discurso. Es decir, ya probablemente ya han visto la tabla EVA en el taller anterior, ahora solo quiero como que aterrizar cómo es que al final esto que acabamos de ver, lo que hace, se conecta con el tema de la asignación de puntaje y con esto de lo parcial y lo total. Y ahora, pues como último punto, la asignación de puntajes, es la relación de lo evaluado con la tabla de ENIAC. Ahora, importante, eh, debemos hacer una evaluación comparativa y con esto quiero hacer bastante énfasis, porque muchas veces por la costumbre de que discursos es una categoría que por lo general está en torneos de Open, es decir, de debate parlamentario británico, por lo general en debate parlamentario británico tenemos la costumbre, porque es parte del propio formato, de hacer una evaluación comparativa. Tal cámara lo hizo mejor que tal cámara en razón de sus criterios, es decir, como que comparas una cámara con la otra, un discurso con el otro a la hora de asignar puntajes en Varsovia, entre otros. Sin embargo, ¿en discursos funciona de la misma forma? La respuesta es no. En discursos funciona de una forma completamente distinta, y es que la persona debe ser evaluada como su discurso de forma individual. No debe ser evaluado de una forma comparativa dentro de las rondas preliminares. Cuando hablamos de rondas eliminatorias, es importante hacer una comparación constante de los discursos para entender cuál discurso cumple de mejor forma con los criterios de evaluación y por ende merece el pase. Sin embargo, a la hora de tener, por ejemplo, rondas preliminares, es muy importante que, por el hecho de que esta persona me causó un mayor impacto y esta otra persona no tanto, esta persona merece un mejor puntaje que esta otra persona. Falso. Los discursos son personales. No, la persona discursista no está compitiendo contra otro de forma comparativa. Nunca tuvo la chance de poder compararse. Entonces, si nunca tuvo la chance de compararse, no lo compares, porque no es parte de la adjudicación. La adjudicación debe ser a la persona discursista en particular, no a la persona discursista con respecto al resto de personas discursistas. Entonces, aquí sí quiero ser muy clara porque siempre también se suele caer por esta costumbre de parlamentario británico a que te compares constantemente o que compares a quien estás evaluando. En este caso, por favor, no lo hagan, ya que no es parte de la adjudicación y es algo que en medida de lo posible debemos evitar, por no decir evitar en todos los escenarios, porque en las rondas eliminatorias claramente lo tenemos que hacer, porque ahí sí ya tienes que hacer que alguien pase y alguien sea eliminado. Ahora, la última slide, la ponderación de las fallas. Vamos a hacer 4 preguntas importantes a la hora de evaluar fallas y con esto vamos a cerrar. Primero, ¿un pilar es más importante que el otro? No. Si es que una persona falla en un pilar y la otra en un elemento, la que como que vamos a decir que no, si una persona falla en la emocionalidad y la otra en la tingencia, la que falló en la tingencia está peor que la que falló en la emocionalidad, no. ¿Por qué? Porque el pilar es igual de importante entre todos. Los pilares son igual de importantes entre todos, entonces no podemos ponderar un pilar por encima del otro. Segundo, un elemento es más importante que el otro, lo mismo. Un elemento no es más importante que el otro. Por ende, si es que una persona falla en un elemento A y la otra persona falla en un elemento B en la misma proporción, ojo, en la misma proporción, ahí es donde estamos como recurriendo a un problema si es que estoy evaluando a uno por encima del otro. Es muy importante que como decía antes, a la hora de evaluar un discurso y el cumplimiento de los criterios, tengamos una noción muy clara de los grados de cumplimiento de las cosas para poder hacer este tipo de evaluaciones. Ahora, si estoy haciendo esta explicación de fallas de forma comparativa, es asumiendo que estamos en un escenario de rondas eliminatorias. No quisiera que piensen que así debe ser la deliberación a la hora de estar en una ronda normal como ronda 1, ronda 2, entre otros, porque como les dije anteriormente, no debemos comparar a discursistas. Siguiente. Si un discursista tiene más fallas sobre los pilares y otro discursista tiene más fallas sobre los elementos, ¿quién obtuvo un mejor desempeño? Depende del grado. Es decir, si es que una persona discursista falló más en los pilares, pero hizo una buena forma de un buen uso de los elementos, eh, y la otra persona hizo lo contrario, entonces debemos evaluar el grado en el cual esto pasa. Lo siguiente,
Recordemos, esto es muy poco probable. Si es que los discursos se evalúan como un todo y ya nos dimos cuenta que los elementos están altamente eh, como que conectados con los pilares a la hora de evaluar el discurso, razonablemente estos escenarios de que uno falla más sobre uno que sobre el otro no van a ocurrir tanto en cuanto a pilares y elementos. Pero igualmente es importante evitar caer en estos clásicos errores de ponderar algún error por encima del otro por el hecho de que pertenece a un grupo de pilares o a un grupo de elementos. Entonces, es importante, hasta ahora, como hemos visto en las tres preguntas, evaluar todo en razón a cómo es que la persona cumple, más allá de si lo hace o no. Recordemos que la evaluación de los discursos tiene base en matices, pero sentí temblor y no sé si es que pasó un camión en la universidad, pero sentí que se tembló la tierra. Bueno, no importa. El punto es que tenemos que evaluar el grado de cumplimiento de las cosas. Ahora, el uso de elementos puede definir la diferencia entre un puntaje y otro. Pues si ya consideramos que debemos evaluar los grados, la respuesta sería sí. El uso de elementos sí puede definir la diferencia entre un puntaje o el otro. Recordemos que, es, que los pilares están fuertemente conectados con, lo que con los elementos. Entonces, por el hecho de que se falle por ejemplo, que en los pilares estemos similares entre dos personas discursistas, pero a la hora de agarrar los elementos tenemos una diferencia sustancial, no debemos hacer esta clásica de que los pilares importan más que los elementos. No, hemos repetido creo que 100.000 veces en este taller a que no debemos ponderar uno por encima del otro. Sin embargo, muchas personas caen en este error, por eso es que se repite. Entonces, ¿el uso de elementos puede definir la diferencia entre un puntaje y otro? Sí, porque los elementos son un criterio igual de importante que los pilares a la hora de poder hacer las cosas. En sí, entonces, la ponderación de fallas, lo que es ponderar fallas en razón a el grado de cumplimiento de un criterio, más allá de si un criterio en sí mismo pesa más que el otro. Esto me parece que es como uno de los puntos más importantes que debemos tocar y que debemos considerar a la hora de evaluar el discurso. Ok, ese ha sido todo por mi parte. Si es que alguien tiene alguna duda, pues lo puede hacer en este momento. Y si no, pues espero que les haya gustado mucho el taller y nos vemos el día de mañana para empezar con las rondas de la competencia.